Buenos días, iglesia, ¿cómo les va? Es un gusto nuevamente poder compartir con todos ustedes también este tiempo y la palabra de nuestro Dios. Para aquellos que están acompañándonos de visita, ¿sí? Como la familia de misiones, David, su esposa, sus hijas, en el motorhome llegaron a Tandil, quizás alguno lo vio, están misionando, son de misiones y misionan. Y con el propósito de ir hasta el sur de nuestro país, van visitando, y ellos pertenecen al movimiento cristiano y misionero, y han estado también en otra congregación en la ciudad, compartiendo, así que sean muy bienvenidos. Nos da mucha alegría también ver nuevamente a Olga Falón, así que bienvenida Olga, ya recuperada en pie, gloria a Dios. Damos gracias y sean todos bienvenidos. Muy bien. Le contamos a David y a los que acompañan por primera vez, estamos estudiando, compartiendo, enseñando, predicando sobre la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y ya vamos al capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7. Hoy vamos, capítulo 7 es extenso y vamos a tocarlo en 3 domingos. ¿Sí? A mí me toca hoy, ¿no es cierto?, iniciar el capítulo 7 desde el verso 1 al verso 16 de Primera de Corintios. Luego el pastor Juan va a estar compartiendo el próximo domingo, o sea, va a haber una continuidad, ¿sí? No nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas, pero entendemos que si seguimos el texto, vamos a ir bien. ¿Sí? Y el tercer domingo se viene también la culminación del capítulo C, que todavía estamos esperando confirmaciones, señales de humo, es decir, de quién le toca justamente ese texto, ese párrafo. Bueno, lo cierto es que cada vez que nosotros vamos, mientras ustedes buscan 1 Corintios 7, cada vez que nosotros abordamos la palabra de Dios, siempre tenemos que considerar, por supuesto, temas que tienen que ver con el estudio del contexto, de la situación en la cual, en este caso, el apóstol Pablo escribe esta carta, a quiénes está dirigida, porque Pablo no ministró o no escribió esta carta en el vacío, sino en un contexto real, situaciones reales que en Corinto, en esta ciudad europea, se vivía. Es decir, aquellos que componían la iglesia de Corinto no estaban ajenos ni aislados de la cultura, de toda la problemática que en la ciudad en ese tiempo, primer siglo, se vivía. Entonces, el gran trabajo del apóstol, de los pastores, de la iglesia misma, es justamente, diríamos, cómo poder caminar siguiendo al Señor, siguiendo a Jesús, siguiendo su palabra, sus demandas, siempre no permitir en el camino, de alguna manera, seguir la cultura, que muchas veces la propia cultura que nos rodea, porque somos parte de también nosotros aquí en Tandil, de un contexto, de una ciudad, de costumbres, de modas, que algunas pueden encajar y hablar bien con nuestra vida como discípulos, como seguidores de Jesús, y otras que no tienen nada que ver con lo que Dios espera de nosotros, de su propósito, de su voluntad. Y si algo hemos ido recordando en la carta de Pablo a Corintios, y que bien nos compartió Cristian el domingo que le tocó, hace 2 domingos atrás, la importancia de la santidad de Dios y de que nuestros cuerpos, ahora como cristianos, le pertenecen a Dios. La Biblia nos enseña, fue muy claro Cristian cuando él habló de que fuimos comprados por precio, es decir, nuestros cuerpos le pertenecen al Señor. Nos habita el Espíritu Santo. Entonces estamos llamados a glorificar, honrar al Señor nuestro Dios
con nuestro cuerpo, con la totalidad de nuestro ser. Entonces, pensando en esto, en ese contexto, que debemos honrar a Dios con nuestra vida, con todo nuestro ser, y que a Dios le agrada la santidad, como nos enseña toda la palabra, este tema de la santidad, si Dios es santo, en consecuencia uno debe, como seguidor del Señor, vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir, ¿verdad? Y esto atraviesa, ¿no es cierto?, todo el estado de nuestra persona y nuestra situación civil y nuestra situación comercial y nuestro estado frente al propio país en el cual nosotros como argentinos estamos también bajo un régimen, ¿no es cierto?, de leyes a las cuales hay autoridades, y la Biblia nos enseña de punta a punta la importancia de que nosotros en particular como cristianos que debemos estar sujetos a las autoridades, respetar las autoridades, ¿verdad? Porque toda autoridad ha sido establecida por Dios. Entonces debe haber un orden, y ese orden se aplica justamente en lo que ahora nosotros, para hacer ese puente del primer siglo ahora, en el tema que vamos a tratar. Porque ahora en la lectura, ir a la superficie de que el apóstol Pablo va a responder a preguntas que esta iglesia le hizo respecto a el matrimonio, respecto a los solteros, respecto a las viudas, a los viudos, y él va a estar hablando de este tema a lo largo de este capítulo. ¿Y por qué digo esto? Y ahora vamos a la lectura. Por la razón de los graves errores que había también en aquella sociedad y en las malas costumbres, que era parte de la cultura, y ahora lo voy a ir explicando, y que el apóstol Pablo tiene que corregir a los hermanos porque estaban malinterpretando algo tan especial y esencial que tiene que ver con la sexualidad, con el sexo. Y ahora vamos al pasaje, lo vamos a leer y con la ayuda del Señor los vamos a explicar, ¿sí? Aquellos que están en el WhatsApp y que tienen la Unión Informa, bienaventurados los que están en la Unión Informa. ¿Por qué? Porque la secretaria mandó en estos momentos el PowerPoint. Ahí lo tiene, muy bien, gracias. Así que ahí usted puede seguir, porque después me di cuenta que va a tener que ir al oftalmólogo para poder leer acá. Pero bueno, sí, después si usted no está en la Unión Informa, le pide a la secretaria y le ingresa, y entonces puede tener el bosquejo de lo que vamos a compartir. Capítulo 7, versículo 1 al verso 16. Dice así: en cuanto a los temas de los cuales ustedes me escribieron, lo mejor para hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales. La versión 60, quien lo tiene, dice: sería mucho mejor no tocar mujer. Es bueno para el hombre no tocar mujer. Se traduce, como lo leemos acá, tocar mujer sería no tener relaciones sexuales. 2. Pero por causa de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo. La esposa, por favor, no anden a los codazos ahora, Verso 4. La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo, y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo,
de consentimiento para dedicarse a la oración, pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. Aunque esto lo digo más como concesión que como mandamiento. En realidad, quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero Dios le ha dado a cada uno su propio don. A algunos de alguna manera y a otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que sería bueno que se quedaran como yo. Pero si no pueden dominarse, que se casen, pues es mejor casarse que arder de pasión. Pero a los que están unidos en matrimonio, les doy este mandato que en realidad no es mío, sino del Señor, que la esposa no se separe del esposo, pero en caso de separarse, que no se vuelva a casar, o que se reconcilie con su esposo, de la misma manera que el esposo no abandone a su mujer. A los demás les digo yo, y no el Señor: si la esposa de algún hermano no es creyente, pero es consciente en vivir con él, éste no debe abandonarla. Y si el esposo de alguna hermana no es creyente, pero él consciente en vivir con ella, tampoco ésta debe abandonarlo. Porque el esposo no creyente es santificado en su esposa, y la esposa no creyente es santificada en su esposo. Si así no fuera, los hijos de ustedes serían impuros, mientras que ahora son santos. Pero el no creyente quiere separarse, que lo haga. En ese caso, el hermano o la hermana no están obligados a mantener esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. Porque ¿cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Hasta ahí. Qué párrafo muy interesante, al cual con la ayuda de Dios queremos explicarlo. El tema en esta mañana, como lo hemos titulado, para que no nos asustemos: Dios te llama en la situación en la cual estás. Vamos a partir de ahí, y que el propio texto más adelante lo va a abordar con aquella famosa frase: cada uno en el estado en que fue llamado, así se quede. El pasaje habla de personas casadas, solteras, viudas, de matrimonios en el Señor y matrimonios mixtos, donde uno es creyente y el otro no. Es muy importante, a la hora que nosotros acabamos de leer este pasaje, poder entender el contexto, como les dije en el principio, de lo que ocurría en la iglesia de Corinto. Corinto era un lugar complejo, moralmente confuso, lleno de tensiones familiares y espirituales. Lo primero que tenemos que saber a la hora que nosotros leemos este o cualquier otro texto, cuando se dirige iglesia a los cristianos, de que el Señor no le habla a familias perfectas, a personas perfectas, sino que ha sido el proceso y seguramente la experiencia de muchos de los que estamos acá, que algunos hemos llegado a Cristo solteros, otros hemos llegado a Cristo casados, otros han llegado a Cristo juntados o en convivencia, en unión convivencial, de alguna manera como lo rige también la ley.
y otros que han llegado separados, y de alguna manera uno desde la pastoral, uno aborda las personas y las situaciones que de cada uno en el contexto en que van llegando, y los acompaña desde la pastoral, ayudándolos en el proceso que a partir del estado en el cual el Señor llegó a sus vidas, llevarlos con la palabra de Dios, con mucho amor, con mucho cuidado, enseñándoles a partir de ahí, hay que comenzar a reordenar la vida delante de Dios para alinearnos, ajustar todo lo que debe ser ajustado, porque queremos agradar a Dios. Porque muchas veces nuestra vida, cuando llega a Cristo, a veces es un total desorden. ¿Por qué? Porque hemos copiado los distintos modelos que nos parecían normales, comunes, es decir, hemos tal vez formado familias y tal vez nos hemos hecho las cosas ordenadamente. Entonces, pastoralmente nos encontramos con situaciones en las cuales en la vida de la iglesia tenemos que ayudar con mucho amor, con mucho cuidado, con mucha paciencia, y ahí está la pastoral, ayudar a aquellas familias a ir ordenando la vida y ajustándola a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. El contexto de Corinto era un contexto totalmente oral. ¿Por qué? Porque en aquel momento, como ya lo hemos aprendido, estaba el culto justamente a la diosa Afrodita, que en ese culto de la diosa Afrodita estaban las prostitutas, ¿sí? Que de alguna manera era culto allí y que era un total libertinaje, y que el contexto de la ciudad y la gente que lo practicaba, que de alguna manera estaba sumido en esa situación, era lo más normal, Pero claro, llega el Evangelio por mano del apóstol San Pablo, es decir, y Dios es un Dios de orden, y Dios ha establecido, ¿no es cierto?, el matrimonio como un pacto sagrado que debe ser respetado, porque cuando estamos en el estado matrimonial hemos entendido que es un pacto que uno está delante de Dios, es decir, y sabemos que ese pacto debe ser respetado, obedecido, atendido hasta que la muerte nos separa. Por eso que nos encontramos en el libro del Génesis, ya de movida, ahí el Señor instituyendo la familia, el matrimonio sagrado, un pacto que lo hace Dios, y dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Y ahí está el misterio que recorre toda la Biblia y se complementa en el Nuevo Testamento, donde dice, ¿no es cierto?, que ya no son dos, sino que son uno. ¿Y qué los hace ese uno? Esa unidad del varón y la mujer cuando se consumada en el acto matrimonial. Por eso que cuando se compartió el capítulo 6, allí se dijo, diciendo, pero si vos como cristiano te unís a una ramera, a una prostituta, te haces uno con él, porque la relación sexual es tan profunda, es a los ojos de Dios, que ha sido creada por Dios. Las relaciones sexuales son tan puras, son tan santas, que debe ser practicada y disfrutada dentro del marco y el contexto del pacto matrimonial. Porque fuera del pacto matrimonial, a los ojos de Dios, es pecado. Y es lo que la Biblia llama como fornicación. Cuando una persona no está en ese contexto de estado matrimonial, es decir, su situación no está regularizada ante la ley, no es un matrimonio, es una unión de convivencia, y lo hablamos con mucho respeto, pero hay que hablarlo a los ojos de Dios.
esa relación a los ojos de Dios, es decir, tiene que ser ahora, si estás en Cristo, debe ser ordenada y debe de ser establecida como un pacto y hay que regularizar. Y cuando digo regularizar, estamos hablando de ir frente a la ley para firmar los papeles, porque quien allí es considerado un matrimonio. Entonces, ¿cuál es la pregunta que esta iglesia le hace al apóstol Pablo? Le dice, ¿es bueno para el hombre no tocar mujer? Lo dice justamente en el capítulo 7, versículo 1 y 2. Y vamos directamente al pasaje para explicarlo. Capítulo 7, versículo 1 y 2. Entonces, el primer punto acá, el matrimonio como pacto, tengamos presente esto, casados, el matrimonio como pacto, no como una improvisación. Con esto quiero decir, pudimos haber tenido las mejores intenciones, los mejores deseos, es decir, nos queremos, nos amamos, vamos juntos, vamos a vivir juntos, suena muy lindo, romántico, pero no es el camino que el Señor propone. No es el camino que el Señor propone. El camino que Dios propone es el pacto, es el compromiso matrimonial. Esto nos enseña la palabra de Dios. Entonces, el versículo 1 dice, en la parte, dice, ustedes me escribieron, lo mejor para hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales. Verso 2. Pero por causa de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Entonces, lo que sale aquí en la superficie del pasaje, la importancia de que Pablo se está dirigiendo, en primer lugar, a personas casadas. ¿Y por qué les habla en este tono a esta iglesia de Corinto? Porque claro, dentro de los errores que había en esa comunidad de fe, estaba un sector de la iglesia, ¿sí?, que eran los ascetas, de alguna manera el ascetismo, que decían, bueno, es mejor no tocar mujer. ¿Por qué? Porque se creían ellos tan espirituales, más espirituales que los demás. Es decir, no, porque ni siquiera tenemos que mantener los hombres relaciones sexuales con las mujeres, con nuestras propias esposas, porque es como contaminarnos. Habían entendido mal el tema de las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque estaban tan bombardeados por la cultura que aún los esposos creían que estaba bien no mantener relaciones sexuales con sus esposas, pero acudían por la propia inmoralidad que les rodea a las prostitutas de Corinto. ¿Por qué? Estaba un sector que decía que hay que abstenerse de las relaciones sexuales, y estaba el otro sector, el liberal, que le daba lo mismo una cosa que otra. Entonces, por eso que Pablo dice a los casados, hermanos, a los casados, cada uno debe tener su propia esposa y cada esposa debe tener su propio marido, como haciéndoles ver, no se olviden del diseño de Dios, del origen de Dios, de la importancia del pacto matrimonial y las responsabilidades que conlleva estar casado. Aquellos que estamos casados hemos aprendido la importancia que tiene, hemos aprendido los esposos la responsabilidad que conlleva estar casado. Porque el que está casado debe atender, en este caso el varón, a la esposa. Es decir, y esto es una responsabilidad tremenda, una responsabilidad y un privilegio enorme, porque los cristianos debemos comprender de que el estado matrimonial es tan sublime, es tan precioso a los ojos de Dios, que Pablo lo va a ejemplificar en la carta a los Efesios,
de la relación de Cristo con la iglesia. Y nosotros sabemos, los esposos, que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia. Y si nosotros los esposos amamos a nuestras esposas, cuidándolas, protegiéndolas, proveyendo para sus vidas, embelleciéndoles más y más por un respeto, por un cariño, por un abrazo, por una comprensión, la esposa, el resultado, indudablemente, ¿qué esposa no va a querer respetar a su esposo cuando recibe ese trato de Cristo que ama y se entrega por ella sacrificialmente? Aquellos que estamos casados, y por supuesto hablo por los casados, los esposos que estamos presentes, y las esposas también tienen que considerar esa importancia que la palabra de Dios le da, y por eso dice aquí, el matrimonio es un pacto. Y es un pacto, hemos aprendido, porque lo enseña el Evangelio, para toda la vida, hasta que la muerte nos separa. Y que la única manera, diríamos, como cláusula de excepción, que Jesús lo enseña en el Nuevo Testamento, que donde se rompe ese pacto matrimonial es con la infidelidad de uno de los cónyuges. Es decir, pensemos, ¿no es cierto?, lo fuerte que es esto, la infidelidad, el adulterio. El adulterio es tan grave, es decir, que rompe ese pacto, que claro, que aún así, como le doy este énfasis serio, también por supuesto siempre hay esperanza en el Evangelio, y a esto está la iglesia, para acompañar a personas, familias, matrimonios que tristemente tienen que transitar por la infidelidad. Podemos dar testimonio de tantas familias que aún en medio de la infidelidad, del dolor que provoca al matrimonio, la ruptura, la consecuencia que hay en el contexto de la familia, de la casa, de los hijos, podemos dar testimonio de que muchos volvieron por la gracia de Dios a ser restaurados, que ha costado, pero que han sido sanados, que han sido levantados y han vuelto una vez más a esa unidad, porque el perdón que conlleva, podríamos hablar mucho tiempo para meternos por allí, no nos dan los tiempos, pero que es todo un proceso, volver a recuperar la confianza. Es posible en el Evangelio por el poder de Dios, porque el Señor puede hacer nuevas todas las cosas también y restaurar el matrimonio. Por eso que, como un primer punto acá, el matrimonio es un pacto, y por eso que Pablo tiene que corregir este gran error, porque le hicieron la pregunta, ¿es bueno no tocar mujer? ¿Sería bueno para el hombre no tener relaciones sexuales? Y los ascetas de ahí, de esa congregación, seguramente estarían aplaudiendo, pero por otro lado estaba el otro sector griego, que de alguna manera ellos pensaban, ¿sí?, el cuerpo no sirve para nada, lo importante acá es el espíritu. Entonces acudían a las prostitutas. Total, el cuerpo no pasa nada. Pero nosotros tenemos que entender que no debe haber una dualidad en este pensamiento, sino que somos seres integrales y cuerpo, alma y espíritu pertenecen a Dios. Por eso, a los solteros, en esta mañana, siempre es tan importante considerar el estado matrimonial como una vocación, y es un don, como vamos a ver ahora unos minutos más adelante. Es un don, es una vocación que no debemos de entrar a la ligera, sino que siempre hay que considerar, es decir, porque para entrar en un estado matrimonial hay que sentarse, calcular el costo, como corresponde, si estamos dispuestos
a agradar y honrar a Dios y asumir todas las responsabilidades que al caso. Punto número 2. La intimidad es mutua, no unilateral. ¿Dónde lo vemos? Versículo 3 al versículo 5. Dice el verso 3, el marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo. La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo, y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser un tiempo de mutuo consentimiento para dedicarse a la oración, pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. Interesante el pasaje, la enseñanza aquí que nos da el apóstol Pablo. Creo que es muy claro. El marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa y la esposa con su marido. Es decir, es muy interesante cuando leemos el pasaje, como lo hemos titulado, la intimidad sexual es mutua, no unilateral. Generalmente yo a lo largo también del ministerio pastoral me ha tocado compartir muchas veces con familias, con matrimonios. Hemos estado en tantas situaciones acompañando a tantos matrimonios donde siempre sale a relieve el tema de la relación sexual en muchísimos casos. Porque a veces en las charlas con los matrimonios nos hemos dado cuenta de que hay una falta de comprensión, mal entendimiento del versículo, del texto. Porque acá no vale la imposición del varón hacia la mujer para nada. Acá no se está hablando de una cuestión forzosa o que el marido tiene la razón, ¿no es cierto? Y la mujer, la esposa, puede argumentar tantísimas cosas y entrar en una contienda, sino esto debe de entenderse en el secreto de lo que dice acá en la palabra, de que es interesantísimo, inclusive para la época en que Pablo escribe, le está diciendo al esposo, escuchá bien con atención, tu cuerpo, esposo, tu cuerpo le pertenece ahora a tu esposa. Y el cuerpo de tu esposa le pertenece al esposo. Entonces siempre, deber conyugal, las relaciones sexuales, ¿sí?, que Dios las ha creado y que lo vemos desde el principio, no solamente para la procreación, sino para el placer, para el disfrute pleno de la pareja, que tiene que estar presente en la vida de los matrimonios para disfrutar el uno con el otro, porque eso es santo, es hermoso, y siempre debemos estar, tanto el esposo como la esposa, dispuestos en el contexto siempre del respeto, de la comprensión, esperarnos el uno al otro, como Pablo lo establece acá. Creo que es muy claro el pasaje, ¿o no? Porque dice, no os neguéis el uno al otro. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué lo dice Pablo esto? Porque en el contexto en el cual él escribe, los famosos ascetas, que para ellos estaba que había que abstenerse de todo, no, porque la relación sexual es malo, es impuro, nos contaminamos, porque se creían súper espirituales, y no hay nada más espiritual, sagrado, importantísimo, y que aún es el culto a Dios, cuando un esposo y una esposa disfrutan mutuamente de la experiencia, de la relación, de la intimidad sexual. Y esto es muy importante, darle el énfasis necesario, importante, porque lo da la palabra de Dios, lo da la palabra del Señor. Por eso que
tenemos que despejar de nuestras mentes, evangélicas también, si tuviésemos algún concepto equivocado, como diciendo, no, lo que pasa es que yo me quiero dedicar a la oración. Bueno, dedícate a la oración, todo el tiempo que quieras, pero no lo pongas acá como un mandamiento. Por eso dice Pablo, porque esto lo digo por vía de concesión, no es un mandamiento. O sea, Dios ha establecido la importancia, el lugar que tiene, ¿no es cierto?, la relación sexual en el marco del matrimonio. ¿Quieren el matrimonio, el esposo y la esposa, tener un retiro espiritual por razones puntuales, extraordinarias que están viviendo, porque quieren escuchar, necesitan respuesta de Dios para algún tema en particular y quieren dedicarse a la oración? Bueno, pónganse de acuerdo, ningún problema con eso, háganlo. Pero tiene un tiempo, tiene un límite, lo dice el texto, y vuélvanse a juntar el uno al otro. Y culmina allí diciendo, para que no los tiente Satanás. En el versículo 5, pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. Claro, el pasaje es clara la palabra de Dios. Por eso que me encanta el equilibrio del texto bíblico, porque habla de que no es acá algo, que debe ser algo forzado, sino que tiene que haber un acuerdo, es unilateral, ¿sí? Es decir, aplicado al matrimonio, es decir, mi cuerpo te pertenece, Normi, y el cuerpo de Normi me pertenece, ¿sí? Lo hablamos en estos términos, hermanos, y no nos debe ni usar ni nada por el estilo, ¿verdad? Es decir, porque, y yo he hablado también con matrimonios que recién están iniciando el estado matrimonial, y aquellos que casi estamos pisando los 40 años del matrimonio, siempre a los más jóvenes, ¿no es cierto?, que el estado matrimonial, por la gracia de Dios, cada vez se pone mejor. No escucho ningún amén, pero bueno. Sí. Se ríen acá. Seguimos avanzando. Punto número 3. La soltería también es un don. Versículos 6 al 9, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo, es evidente que él estaba solo, soltero en ese momento. Algunos dicen, y casi seguro, que había enviudado por las condiciones de él al haber estado en el Sanedrín, y él tenía que estar casado para participar, y evidentemente ya estaba en el estado de viudez, pero estaba solo. Y claro, y él, por eso siempre tenemos que leer en los contextos, y en los contextos que Pablo escribe con un énfasis, cuando él reitera la verdad que estar solo es mucho mejor, habla él, ¿no? Es mejor que sean como yo. ¿Por qué? Porque no olvidemos que también ellos estaban a la luz de la pronta venida del Señor, y en los contextos que vivían eran contextos de mucha dificultad, de persecución por causa de la fe. El que era cristiano ahí. Entonces, como que había también un anhelo y un deseo de la pronta venida del Señor, y está bien que así sea, pero no es que, como yo estaba leyendo sobre este pasaje, como que la soltería, ¿no es cierto?, para el que es soltero está en un grado inferior. Eso sería un error de nuestra parte pensar esto, sino que el que es soltero, el que está en ese estado de ser soltero, soltera, es un don, y debemos pasarlo por el filtro del don, porque lo de la Biblia, no lo digo yo. Es un don, es un estado. Es decir, Dios ha dado ese don. Por eso
Dice el verso 7, en realidad quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero Dios le ha dado a cada uno su propio don. Ahí está. A algunos de alguna manera y a otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que sería bueno que se quedaran como yo, pero si no pueden dominarse, que se casen, pues es mejor casarse que arder de pasión. La soltería es un don. Así como el estado del casado, el casado es un don. Es muy interesante porque la palabra que utiliza Pablo acá está hablando de un carisma, como cuando nosotros lleguemos a 1 Corintios 12, que habla de los dones, de carismas. También acá habla de carisma y hace referencia al casado como un don y al soltero como un don. Es decir, un estado en el cual está en ese momento, y el punto acá es que es evidente que Pablo, por el contexto que vengo hablando, dice, bueno, es mejor si estás soltero, es bueno que te quedes en ese estado, que no caigas en ansiosa, diríamos que en un estado de ansiedad, o que te sientas inferior, o que digas todavía todas las miradas están sobre mí, porque encima tenemos la mala costumbre aún dentro de las iglesias, ¿no es cierto?, de poner la mirada del soltero y decir, se ríe acá, se ríe Néstor, Néstor te tengo acá, es decir, y ponerle la mirada y decir, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo? Y es poner una presión que no corresponde, porque es un don, y es un don precioso que Dios da, pero no significa que ese don va a permanecer en ese estado, ¿verdad? O que la persona tenemos que mirarla por su estado de ser soltero como que está incompleto, y nosotros casados ya llegamos, ¿no es cierto?, a un estatus casados. No, estaríamos errando el camino, estaríamos menospreciando, es decir, un estado tan precioso al cual el Señor permite que la persona se encuentre, que esté allí. Entonces, esto es importante considerarlo para no poner presión sobre los solteros. Y a los solteros les digo, yo en esta mañana, utilizando un poquito la terminología del apóstol Pablo, la importancia de disfrutar la soltería en el Señor. Es decir, porque es verdad, como más otros domingos, si Dios lo permite, se va a compartir seguramente, el soltero se ocupa más de sus cosas, tiene un tiempo distinto, diferente, y aún la Biblia dice, puede dedicarse a plenitud o con mayor dedicación a las cosas del Señor. Y las cosas del Señor no implica estar las 24 horas en la iglesia, en un área de la congregación, sino a dedicarse a desarrollar su vida, a seguir edificándola, a seguir creciendo. Es decir, cuando en el momento, si Dios lo permite, el Señor, ¿no es cierto?, le permita salir de ese estado y recibir ese don también que tiene que ver con el sagrado matrimonio. Y lo hablamos en estos términos porque en la vida de la iglesia es muy triste cuando una persona, ¿no es cierto?, uno se pone, le duele el corazón cuando una persona que está sola, es decir, no importa la edad que tenga, por la razón que fuese, tal vez por una cuestión de que no logra dominarse, ¿no es cierto?, en sus deseos, porque los deseos, ¿no es cierto?, de fuertes de soledad, de tener un compañero o una compañera, es normal en la vida de todos, ¿no es cierto? Es decir, de no estar solo, porque tal vez que lo invade, tal vez una soledad, y a veces, ¿no es cierto?, se complica la existencia y la vida y ofende al Señor y se lastima a sí mismo escogiendo personas que no son hijos de Dios o hijas de Dios.
Es lo que la Biblia llama de tapa a tapa unirse en un yugo desigual con los incrédulos. Que eso trae un dolor de cabeza y que Dios no lo aprueba bajo ningún punto de vista, y debemos ser claros frente a esto. Porque puede que una persona soltera avance y se elabore en la cabeza, bueno, las cosas se dieron así y evidentemente Dios me guió. No, Dios no te guió a nada de eso. Porque Dios no te va andando y aprobando lo que Él con claridad enseña en su palabra. Entonces, frente a esto, hay que tener mucho cuidado. Por eso es tan importante, tanto el soltero como el casado, siempre buscar la ayuda, la consejería, la orientación. Siempre hay hermanos, hermanas, matrimonios o personas que están solas, a las cuales son muy sabias, para poder también hablar de estos temas, para poder charlarlos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dios quiere ayudarnos, cualquiera sea la situación en la cual nos encontramos. Pero si ahora tenemos la luz del Señor, si ahora estamos en Cristo, debemos ser muy cuidadosos, ¿verdad?, en los pasos que debamos de tomar, porque queremos agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, la soltería también es un don. Siguiente punto, versículo 10 al versículo 11. Aquí Pablo le está hablando a los matrimonios, a los que están unidos en matrimonio, y dice, en el Señor: pero a los que están unidos en matrimonio, les doy este mandato, que en realidad no es mío, sino del Señor, que la esposa no se separe del esposo, pero en caso de separarse, que vuelva a casar o que se reconcilie con su esposo, de la misma manera que el esposo no abandone a su mujer. Entonces, ¿qué significa? Primero, que le está hablando a los matrimonios en el Señor. ¿Qué significa aquí? Por ejemplo, en el verso 10, que en realidad este mandato no es mío, sino del Señor. Bueno, porque allí Pablo está considerando los dichos de nuestro Señor Jesús, Mateo 19, cuando al propio Jesús se le acercan los escribas, los religiosos, para tentarlo y para hablarle respecto si está bien, está mal, es lícito dar carta de divorcio, que el marido repudie a su mujer. Es decir, ahí habla de todo esto. Y Jesús, Mateo 19, Él dice, ¿no oíste lo que desde el principio fue dicho? Como diciendo, ¿cómo me haces esta pregunta? Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y ahí Jesús dice, la única manera de que se rompe el pacto, lo que yo dije al principio, tiene que ver por causa de infidelidad, de adulterio, donde es la única cláusula de excepción que dice la palabra de Dios, dicha por Jesús. Y la segunda excepción, que la da aquí Pablo, también tiene que ver con el abandono. Es decir, cuando un esposo abandona a la esposa, cuando un esposo no abandona a la esposa, esa es la otra segunda cláusula. Diríamos que una persona puede no solamente divorciar, sino también volverse a casar por causa de infidelidad, adulterio, o por el abandono de uno de los cónyuges, donde hay un abandono unilateral, donde sería largo para conversar, porque ahí podemos sumar abuso, violencia, maltrato. Es decir, es muy grande para conversarlo. Lo cierto es que Pablo aquí dice que cuando un matrimonio, porque él lo comparte, porque siempre en un matrimonio va a haber crisis. Es decir,
Es decir, en cualquiera de los matrimonios presentes, yo dije casi 40 años, ha habido crisis, problemas, situaciones que en el camino se van resolviendo. Casi, o no es verdad los matrimonios, que tenemos problemas, dificultades, idas y venidas, situaciones que las vamos corrigiendo, solucionando, allanando, conversando, nos vamos perdonando, porque no es todo color de rosa, ¿o me equivoco? Entonces, pero el punto es que aún en las crisis, Dios abre caminos de esperanza, porque ahí es donde uno, en el matrimonio, en vez de tomar decisiones, ¿no es cierto?, de decir, bueno, no es posible reconciliarme por esto, por H o por B, hay que buscar ayuda, hay que abrirse y compartir, diríamos, con aquellos que en una comunidad, en una iglesia, tenemos confianza. Es decir, nosotros, hermanos, acá en la iglesia, es decir, hay pastores, es decir, hay un ministerio pastoral también que tiene que ver, cito, David, Adriana, a cargo de un ministerio, ¿no es cierto?, de matrimonios, en los cuales cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros que tiene alguna dificultad, alguna desavenencia, alguna cuestión que me cuesta resolver con mi cónyuge y que antes que se acelere la cuestión y que no lo podamos resolver, vayamos a buscar ayuda, a hablar con los pastores, a escuchar, a recibir consejo. A veces es necesario la mediación. Pero dice acá Pablo concretamente, los que están unidos en matrimonio, les doy este mandato, que en realidad no es mío, sino del Señor, que la esposa no se separe del esposo. 11. Pero en el caso de separarse, es evidente que del 10 al 11 tiene que correr todo un proceso de situaciones, de tratamiento en el matrimonio, que no se vuelva a casar o que se reconcilie con su esposo. Por eso, en las crisis, Dios siempre abre caminos de esperanza. Siempre me gusta tener este pensamiento, como cuando vamos muchas veces en alguna autopista, ¿sí? Una autopista, siempre hay un camino de vuelta, hay un camino de regreso, hay un camino para volver a encauzar. Es decir, Dios nunca nos va a dejar de... Dios siempre nos va a tender la mano para ayudarnos. A veces capaz que decimos, no, lo mío ya no tiene solución. Nuestros problemas de desavenencias, es decir, de problemas de caracteres, o que hemos perdido el amor, ya no amo como amaba. Todo eso tiene solución. En el Señor tiene solución, podemos volver nuevamente, puede volver a florecer el amor si es que se dejó, se abandonó, se enfrió. Hay que volver a la fuente, hay que volver al Señor, buscarlo a Él, ayuda. ¿Y para qué? Para mantenernos firmes en el Señor, en el estado en el cual estamos, seamos casados o en el contexto o situación en la cual nos encontramos. Último punto, ánimo hermanos, que ya estamos concluyendo, verso 12 al 16, cuando da un giro acá, si ustedes se fijan en el verso 12, dice, a los demás. ¿Quiénes son los demás? Los matrimonios mixtos. Cuando uno es del Señor y el otro no. Cuando la esposa es del Señor, el esposo todavía no conoce a Cristo. O al revés, ¿verdad? Cuando el esposo conoce a Jesús, ya está en el camino, y la esposa no. Entonces, a eso se refiere. A los demás les digo yo, y no el Señor. Atención, ¿por qué dice les digo yo el apóstol Pablo y no el Señor? Fíjense, algo al revés de lo que dijo a los matrimonios en el Señor. Porque aquí Pablo habla, inspirado por el Espíritu Santo, revelando algo que el Espíritu de Dios le mostró a él, pero que Jesús
no se expresó, no hay registro en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, de que Jesús lo haya dicho. Pero que Jesús no lo haya dicho, lo dice Pablo, y creemos, por supuesto, que lo que dice Pablo es palabra de Dios. Por eso la aclaración de él, y diciendo, a los demás les digo yo, y no el Señor, si la esposa de algún hermano no es creyente, pero ella consiente en vivir con él, éste no debe abandonarla. Y si el esposo de alguna hermana no es creyente, pero él consiente en vivir con ella, tampoco ésta debe abandonarla. Porque el esposo no creyente es santificado en su esposa y la esposa no creyente es santificada en su esposo. Si así no fuera, los de ustedes serían impuros, mientras que ahora son santos. Rapidito explicamos esto. Cuando uno cree y el otro no. Culminamos de esta manera explicando este versículo. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Cuando en un matrimonio uno es creyente y el otro no, el que es creyente jamás debe propiciar ni abandonar al no creyente. Porque si están casados, ¿sí? Se hayan casado en la iglesia, en el civil, ¿sí? Hayan sido creyentes o no creyentes, es un pacto a los ojos de Dios. El matrimonio es un pacto. Entonces, si están casados legalmente, ¿sí? Y aún han pasado a la iglesia, o no, aún hayan ido al civil y se hayan casado, a los ojos de Dios es un pacto. Es un pacto. Es un pacto. Y si uno es creyente y el otro no, el creyente jamás de los jamases debe abandonarlo, al esposo o a la esposa. Porque lo que Pablo está apuntando acá es la preservación del matrimonio. Siempre, por supuesto, hablando en el contexto de no abandonarlo, cuando el no creyente consiente en vivir con su esposo, porque abrazó la fe. Porque en el contexto de ellos, había gente que el que estaba casado, como que quería desentenderse de la esposa o del esposo, porque era un inconverso, como a veces suena tan fuerte, ¿no? No, es inconverso, es incrédulo. Entonces, ¿qué hago? Y se querían casar con alguna hermana o con algún hermano en la congregación. Y Pablo dice, no es así. Eso no corresponde. No corresponde. Si estás casado, estás casado. Y como persona creyente, es decir, no tenés que abandonarlo. A menos, ¿no es cierto?, que hubiese situaciones que ya hemos anticipado, que tienen que ver con abuso, con maltrato, con violencia, con infidelidad. Pero el creyente debe vivir la fe, ¿no es cierto?, en el día a día, no insistiéndole con textos bíblicos, que está bueno también, sino viviendo la fe para que al ver la conducta, el no creyente al ver la conducta del creyente, diga, uy, yo lo que vos tenés, llegar a un punto de esa naturaleza. ¿Qué significa acá? Por ejemplo, es decir, que el no creyente es santificado por el creyente. Significa, indudablemente, no implica que el no creyente va a ser salvo. Va a ser salvo si se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesús como su Salvador. Pero va a ser santificado porque donde hay un hijo de Dios o una hija de Dios en un matrimonio, vas a influenciar con la fe, con la vida, la presencia de Jesús en el hogar. Y siempre va a haber esa diferencia. Y se va a ver beneficiado el no creyente. Pero, y aún los propios hijos. Por eso es que, dice Pablo a modo de conclusión, ¿qué sabes tú, varón, que sos creyente, si algún día tu esposa va a conocer a Cristo? No sé, no hay seguridad.
Es decir, pero puede que lo conozca o puede que no. La voluntad de Dios que lo conozca, la voluntad de Dios que todos se arrepientan y que conozcan al Señor. Pero lo pone como diciendo, puede se convierta o puede que no, pero vos no tenés que, bajo ningún punto de vista, abandonarlo. Por eso, como punto de conclusión, hermanos, a modo de conclusión, después si ustedes no han recibido los flyers, lo pueden pedir a secretaría. Ahí está todo. O pueden escuchar el mensaje para ver si hay algo que no hemos comprendido o entendido. Siempre procuremos agradar al Señor. Los casados cumplamos con nuestras responsabilidades como hemos hablado. Los solteros, no te sientas que estás en un estado inferior. Al contrario, es un don que Dios ha dado. ¿Quieres casarte? Hazlo en el Señor. Hazlo en el Señor. Porque fuera del Señor es complicarte la vida. Es entrar en un drama que Dios no pone el sello ahí. Tiene que ser en el Señor. Fuera del Señor es pecado. ¿Cuál es tu estado civil? ¿Cómo has llegado? Porque el título es cada uno en el estado en que está, así se quede. Pero no estáticamente para que no modifiques nada. Porque así el Señor te ha recibido, te va a acompañar, te vamos a acompañar. Pero si estás todavía con una situación irregular por tu estado civil, que estás en una unión de convivencia, tenés que procurar ordenar la vida delante de Dios, en la medida de tus posibilidades. Siempre hay esperanza. La Iglesia no estamos para condenar a nadie, estamos para guiar, para ayudar, para escuchar, para ayudarnos unos a otros. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos inspira, nos ilumina, nos habla el corazón. Señor, ayúdanos a quienes estamos casados, a quienes están solteros, a los viudos, a las viudas. Señor, ayúdanos en el camino. A veces tenemos un poquito la vida enredada y necesitamos, Señor, día a día, de tu ayuda. Socórrenos, Señor, ayúdanos. Bendice la vida de todos quienes estamos aquí, con tu presencia, con tu espíritu. Pedimos por las familias de nuestra creación, para que derrames abundante gracia y bendición sobre todos. Señor, ayúdanos. Te bendecimos, te amamos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Quisiera en esta mañana que te pongas, que nos tomemos ahora en estos próximos minutos para saludarnos unos a otros, para charlar. Compartíamos hoy, hermanos, atención, compartíamos hoy con un hermano de la congregación, hablábamos muy temprano en la mañana la importancia de congregarnos. Y yo le explicaba al hermano que el congregarnos tiene que ver con estimularnos en el amor y en las buenas obras, conocernos. Lo posterior a un encuentro así es fundamental, para que no te vayas rápido, sino conocernos. Que el Señor te bendiga, que tengamos todos una bendecida semana.